Saludos cordiales a los organizadores y asistentes del 15º Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE 2020. Soy el ingeniero John Cruz y tengo el honor de presentar el tema de investigación: daños en la microestructura y cambios en las propiedades mecánicas de la zona afectada por el calor en uniones soldadas de acero de baja aleación y alta resistencia debido a múltiples reparaciones. A continuación se detalla los contenidos de esta investigación, la cual posee una introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones. Introducción. El acero de alta resistencia y baja aleación HSLA es un material utilizado en la fabricación de estructuras para aplicaciones críticas, como recipientes a presión en sistemas hidroeléctricos, dispositivos para la industria nuclear y equipos para las industrias del gas y del petróleo. Estas aleaciones ofrecen un rendimiento notable debido a su alta resistencia mecánica y su costo relativamente bajo. En aplicaciones industriales, los elementos estructurales pueden estar sujetos a efectos acumulados de campos de temperatura no estacionarias, cargas mecánicas, desgaste corrosivo e impacto. Estas condiciones pueden conducir a cambios perjudiciales en la estructura metalográfica y alterar negativamente las propiedades mecánicas. Las uniones soldadas pueden presentar concentración de esfuerzos debido a la presencia de muescas mecánicas, muescas metalográficas, muescas geométricas y tensiones residuales. Esta concentración de esfuerzo reduce la resistencia a la fatiga de las uniones. A continuación, podemos observar el agrietamiento producido en el tramo de una tubería de petróleo debido a tensiones residuales. En la imagen de la derecha tenemos el agrietamiento de las soldaduras internas como externas de una secadora utilizada en la industria de fibras de polímero, causado por fatiga debido a la traslación excepcional de los gránulos en el recipiente. Ecuador 2018, Hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. En los distribuidores de esta central hidroeléctrica se han identificado alrededor de 7.648 fisuras. Este problema se produjo porque la empresa que realizó este proyecto empleó materiales no homologados para construir los distribuidores y no aplicó procedimientos técnicos para soldar las fallas encontradas en el 2014. La zona afectada por el calor. Esta es la parte sin fundir del material original que ha sido sometida a ciclos térmicos durante la operación de soldadura. La extensión de esta zona depende de la tasa de entrada de calor. En soldaduras manuales en acero al carbono tiene un ancho de 3 a 4 milímetros. El material que se encuentra dentro de la SAC sufre un cambio que puede o no resultar beneficioso para la unión soldada, debido a que la SAC es un área que presenta una variedad de microestructuras metalográficas que la hace propensa a la concentración de tensiones y al agrietamiento. Picula en el año 2017, junto a otros, estudiaron la influencia de la soldadura de reparación en uniones de soldadura de fragmentos recortados de un muro de agua hecho de acero grado P265GH. Se realizaron procesos de soldadura de reparación de 2, 3, 4 y 5 veces usando proceso manual de arco metálico. En este trabajo realizaron un examen metalográfico, macro y microscópico, así como mediciones de dureza, determinando que la soldadura de reparación es responsable de la diversificación de la microestructura de la SAC. La soldadura de reparación puede conducir a la formación de zonas caracterizadas por varias estructuras y tamaños por efecto de sucesivos ciclos térmicos de soldadura. Mamache y otros en el año 2016 realizaron una investigación sobre la influencia de las sucesivas reparaciones de soldadura en la microestructura y el comportamiento mecánico de la SAC de un acero HSLA X70. Un examen microestructural detallado determinó que más allá de la segunda reparación de la soldadura, la microestructura de la SAC se somete a un cambio significativo en la morfología. La investigación determinó que hay una pérdida de propiedades mecánicas, principalmente una disminución del límite elástico y la tenacidad con el número de reparaciones de soldadura. Materiales y métodos. En esta investigación se utilizó como material base chapa metálica de acero IC 4140 de espesor 40 milímetros. Para la soldadura de fabricación se utilizó electrodo E70RS6 de diámetro 1.2 milímetros y gas de protección con una mezcla 80 argón y 20% CO2. Para la soldadura de reparación se utilizó electrodos E7018 de diámetro 3.2 y 4 milímetros respectivamente. A continuación se observan los WPS guías que serán usados para lo que será la soldadura de fabricación y reparación. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones y la forma de las juntas de fabricación y reparación. Se observan las características que poseen los ensambles. La soldadura de fabricación se realizará mediante proceso GEMAU y la soldadura de reparación se realizará mediante proceso SMAU. El ensamble con una reparación tendrá una profundidad de 24 milímetros. El ensamble con dos reparaciones tendrá una primera reparación con una profundidad de 24 milímetros y una segunda reparación con una profundidad de 18 milímetros. El ensamble con 3 reparaciones poseerá las mismas reparaciones del ensamble con 2 reparaciones, y a este se le realizará una tercera reparación a una profundidad de 14 milímetros. A continuación se observan los parámetros que se deberán utilizar y controlar en los procesos de fabricación y de reparación.
Los equipos usados para el control de variables fueron una pinza amperimétrica para lo que es el amperaje, un termómetro láser para la temperatura, un multímetro para el voltaje, y en la soldadura de fabricación se utilizó una soldadura Miller-Matic 300 y en la soldadura de reparación se utilizó una Miller-Matic Syncrowave 250. Para la realización de este trabajo se inició con el control de las dimensiones de las juntas previo a la realización del proceso de soldadura de fabricación y de reparación. En la siguiente imagen se puede observar el adiestramiento del operador y el preensamble de los cupones previos a la realización de los procesos de soldadura de fabricación y de reparación. En la siguiente imagen se puede observar la realización de la soldadura de fabricación de los ensambles mediante proceso GEMAU. Se realiza el precalentamiento a 100 grados centígrados y se realiza el control de la temperatura entre pases máxima de 250 grados. La realización de la soldadura de reparación de los ensambles que poseen reparaciones se realizó mediante proceso SMAU. Se realizó un control de humedad de los electrodos y se realizó el control de la temperatura entre pases máxima de 250 grados. A continuación se observa la obtención del ensamble de producción en la figura A y de los ensambles donde se realizaron las respectivas reparaciones en la figura B. A continuación se observa el código utilizado y las distintas normativas aplicadas para lo que es los ensayos aplicados. En el ensayo de líquidos penetrantes se utilizó la norma ACTM E165 y para los criterios de aceptación se utilizó la sección el QW195.2 de la sección 9 del ASME BPBC. Para el análisis metalográfico se utilizó la norma ACTM E3 y la ACTM E407. En este trabajo se realizó un ataque con nital al 2% y se sumergió estas pruebas de 3 a 4 segundos en esta mezcla. Respecto al ensayo de microdureza, se lo realizó en un microdurómetro aplicando cargas de 500 gramos fuerzas a 1000 gramos fuerzas por alrededor de 10 segundos. A continuación podemos observar en las siguientes gráficas la ejecución del ensayo de líquidos penetrantes, la macrografía, el análisis micrográfico y el ensayo de microdureza. Resultados y discusión. El ensayo de líquidos penetrantes mostró indicaciones lineales en los conjuntos con 2 o más soldaduras de reparación que se realizaron. Estas indicaciones aparecieron como grietas en la zona hash de la raíz de soldadura. La formación de estas grietas podría deberse al calentamiento y enfriamiento rápido que el conjunto de pruebas soportó durante la fabricación y las reparaciones posteriores. En la figura 3 podemos observar el metal depositado, la zona afectada por el calor con su respectivo espesor y la profundidad de las reparaciones realizadas. En la figura número 4 se muestra una microestructura martensítica en la zona de la SAC de todas las juntas soldadas. La martensita apareció distribuida en forma de bloques paralelos de agujas en zigzag y también se presenta en pequeñas cantidades en el área delgada entre el cordón de soldadura y la SAC. A esta zona se la conoce como zona de transición. En la figura número 5 y número 6 se observa la misma microestructura martensítica de la figura anterior, solo que existe la presencia de sólidos extraños. El sólido extraño atrapado resultó de un acceso inadecuado a la junta durante la reparación. El metal fundido durante la solidificación interactúa con el entorno disolviendo gases como oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Las reacciones que se producen entre estos elementos disueltos y los previamente disueltos, como manganeso, silicio, carbono y hierro, dan lugar a inclusiones no metálicas. La presencia de óxidos se desarrollaron durante el enfriamiento inicial del material a una temperatura de 1800 grados Kelvin, mientras que el sulfuro de manganeso y el hierro se formaron durante la solidificación o en el subsiguiente enfriamiento en estado sólido de la junta soldada. La aparición de grietas en la zona afectada por el calor de la raíz en las soldaduras de producción se debe a que los bordes de los conjuntos soldados representan áreas de concentración de tensiones causadas principalmente por un gradiente de alta temperatura y tensiones residuales acumuladas durante la aplicación de la soldadura de reparación. Otro factor que influye en la aparición de grietas es el contenido de carbono del material base, que promueve su alta dureza y resistencia, pero lo hace más frágil y quebradizo, donde se desarrollan fácilmente grietas. En la figura 8 y la figura 9 tenemos los valores de microdureza Vickers. En la zona afectada por el calor son más altos estos valores de microdureza. Esto se obtiene generalmente en la soldadura de acero IC 4140, que tiene una microestructura martensítica.
Los valores de microdureza Vickers, tanto en el metal de aportación de soldadura como en el material base, no son superiores a la dureza del acero IC40, que bordea los 265 hard Vickers a 300 hard Vickers. El aporte de calor debido a las sucesivas reparaciones afecta principalmente a la SAC de la pieza soldada. Los valores de dureza cerca de los cordones de soldadura de la junta disminuyeron en los ensambles con 1 y 2 reparaciones en un promedio de 25,68 y 24,09 respectivamente. Esta disminución se basa en el hecho de que cada unión de soldadura ha sido hecha con cordones múltiples. Sin embargo, en el ensamble con 3 reparaciones muestra un aumento de los valores de dureza en un 4,6%. Este aumento puede deberse a que se hizo la tercera ranura de reparación entre el metal base y el metal de soldadura. Conclusiones. Las reparaciones sucesivas hacen que la SAC sea propensa a agrietarse. La tercera reparación muestra una SAC con grietas tanto en la cubierta como en la raíz de la junta reparada. La dureza incrementa la fragilidad de las juntas conforme se realizan las reparaciones, reduciendo la ductilidad. Habrá que limitarse a una sola reparación en este tipo de aceros. Gracias a todos ustedes.